Bienvenidos al Dado Maldito, bienvenidos a un vídeo más. Vamos a jugar a Gloomhaven, que hace tiempo que no le damos caña a este pedazo de trozo de cacho de juegazo. Y bueno, tengo que comentaros que yo he jugado al escenario que dejamos atrás, que no me acuerdo si era el 72 o 52, ya no me acuerdo. Bueno, lo tenéis en la lista de reproducción. Y bueno, me lo pasé y habíamos ganado 5 puntitos, bueno, había ganado 5 puntitos de experiencia en cada uno de nuestros compañeros héroes. Y bueno, ya lo tenía yo por aquí apuntado. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Bueno, pues vamos a jugar, pues vamos a hacer que tengo que hacer un evento de camino, que sería desde ese escenario 25, 72, lo que fuese, que ya no me acuerdo, hasta Gloomhaven. Haremos uno de ciudad y después volveremos a hacer otro de camino para volver aquí, ¿vale? Entonces, ya sabéis, si no lo recuerdo, jugamos con Corazón Hueco y jugamos con Salvaje. Hay ciertas cosas que yo ya he ido avanzando, ¿vale? Porque hay simplemente para no entretenerme o no entreteneros tanto, porque es un poco absurdo verme aquí, estar barajando cartas y verme cómo meto morralla, porque al fin y al cabo es eso. Vale, pues venga, vamos a hacer entonces el evento de camino, vamos a ver lo que nos dicen, que espero que sean cosas buenas, espero. Porque ya sabéis que los eventos estos casi todos son malos, o si no, siempre elegimos lo malo. Venga, va. Empezamos por el camino, ¿vale? Acordaros que es desde el anterior escenario hasta Gloomhaven. Entonces dice, acabéis de abandonar el camino principal para continuar hacia vuestros destinos cuando el suelo comienza a moverse bajo vuestros pies. Lo que antes era un suelo firme, cede y caéis en un pozo oscuro. Descendéis unos 7 metros, pero la tierra que cayó junto con vosotros amortigua la caída. Pues menos mal, menos mal. Os ponéis de pie en alerta y miráis vuestro alrededor, intentando orientaros. Habéis caído en una caverna de paredes y suelos de piedra lisa claramente hecha por el hombre. Puede que sea una trampa o puede que sea una estructura abandonada hace tiempo. Opción A. Usáis cuerdas y pesos para escalar y salir del agujero lo más rápido posible. Opción B. Exploráis el lugar. Hombre, pues ya que estamos dirección a Gloomhaven, pase lo que pase, pues eso, vamos a hacer la opción B, ¿vale? Vamos a explorar y si me encuentro con algún bicho o lo que sea, pues bueno, pues que sea lo que tenga que ser. Dice, opción B. Encendéis una antorcha y veis una serie de pasajes que salen de la sala de piedra. Imperturbables, os adentráis en uno de ellos y empezáis a explorar la red de cámaras. En una de ellas encontráis un pedestal y una pequeña esfera de metal sobre él. Cogéis la extraña esfera y continuáis con vuestra búsqueda, pero lo único remarcable que encontráis es una salida, así que no hay nada más. Añadid la carta de evento de Ciudad 71 al mazo. Vale, vamos a ver, un segundo, voy a coger por aquí, macete, vale, pues mirad, por aquí tengo el 71, vale, hay que añadirlo aquí al mazo, así que este viene por aquí. Y ahora dice, todos los personajes empiezan el escenario con 1 de daño. Bueno, como no va a haber escenario porque ya vamos a Gloomhaven, yo aquí doy por hecho que esto no nos afecta, ¿vale? Esto no nos afectaría porque no vamos al escenario. Vamos a la ciudad. Así que ese ya está, fenomenal. Pues entonces ya estamos en la ciudad, ahora podríamos comprar, pero como no tengo pasta suficiente, porque solo tengo 24 tal, es que con 20 mira, Inox por ejemplo solo tiene 11 de oro, es que esto no es viable, ¿vale? No es viable. Pues nada, como no voy a comprar nada porque no nos llega la pasta ni nada, pues cogemos el evento de ciudad y va a ver si nos sale algo bueno, y con ello pues a ver si podemos comprar, que nos salga oro, por favor. Y dice, deja de forcejear, vienes con nosotros. De esta no te escapas. En la calle veis ante vosotros a un par de guardias peleando con un niño vestido con harapos. Robas carteras, vas a la fortaleza fantasma. Fin de la discusión. Pero mi familia se muere de hambre, lloró el niño. Reconocéis su voz por vuestras visitas al mercado zozobrante. Os ha dado varios consejos útiles sobre el trabajo como mercenario. Opción A. Intervenís en nombre del niño. Opción B. Dejáis que los guardias se lleven al niño a prisión. Hombre,
que menos, ¿no? Vamos a ayudarle. Vale, pues aquí veo que tenemos dos opciones en la propia opción A. Opción A. El grupo pierde 10 de oro colectivas. Suplicáis a los guardias que le dejen ir al chico, pero no ceden. Tras seguir insistiendo, aceptan hacerlo solo si pagáis la multa por su crimen. Los guardias le sueltan la oreja al niño y lo liberan. Añadir la carta de evento de ciudad 70 al mazo. De otro modo, suplicáis que los guardias que dejen de ir al chico, pero no ceden. Os da la sensación de que podríais haberlos sobornado, pero por desgracia no tenéis suficiente dinero como para hacerles cambiar de opinión. Sí tengo dinero, así que lo voy a hacer. Voy a sobornarles, ¿vale? Voy a pagar 5, que mira, como tiene 24 corazón hueco, voy a restarle 5 y voy a restarle 5 a Inox, que tiene 11, pues se quedaría en 6. Vale, y aquí nos dice añadir la carta de evento de ciudad 70 al mazo. Bien, pues voy a buscarlo. Y, a ver, dame un segundo. Vale, aquí le tengo. Venga, aquí le tengo, el 70. Fenomenal. Pues este también iría aquí al mazo. Y vamos a barajarlo, porque ya que lo tengo ya por aquí, pues vamos a barajarlo y ya está. Muy bien, pues ahora nos quedaría leer otro evento de camino, porque ya vamos dirección al escenario 2, que es la guarida del túmulo. Que este escenario es duro, ¿eh? Este escenario pinta duro. Vamos a ver. Camino. Nos dice lo siguiente. Caminando ante las lindes del bosque, empezáis a oír unos extraños ruidos que provienen de los árboles. Os detenéis y escucháis con más atención. Detectáis cierto ritmo en los sonidos y distinguís varias voces humanas. Os atrevéis a decir que el ruido suena ligeramente como un cántico. Opción A. Os adentráis en el bosque para investigar los cánticos. U opción B. Seguís adelante por vuestro camino. No hay necesidad de entrometerse en lo que sea que esté ocurriendo. Pues yo se me voy a entrometer, que sea lo que tenga que ser. Oye, ya vimos en escenarios anteriores que salían maldiciones, pues salían maldiciones. A ver, ¿qué le vamos a hacer a todo esto? Venga, opción A. Os dirigís silenciosamente por el bosque hacia un lugar del que proviene el sonido. Finalmente llegáis a un claro donde veis un círculo de sectarios llevando a cabo algún extraño ritual. Uno de ellos se percata de vuestra presencia y avisa a los demás. La situación se convierte en una sangrienta batalla. Por supuesto salís victoriosos, pero merma vuestras fuerzas. Cada personaje obtiene 5 puntos de experiencia. Bueno, pues mira, fenomenal. Y cada personaje pierde 1 de pericia. Pues ahí ya tenemos un problema, ¿vale? Pero bueno, como no tenemos ningún personaje que tenga pericia, por cierto, esta carta también se elimina. Pues no pasa nada. Pues entonces pasaría, a ver, necesito un lápiz por aquí. El corazón hueco pasaría de tener de 29 a 34 y el inox de 28 a 33, que lo tenemos por aquí, ¿vale? Y tengo que restar todavía el oro que hemos gastado. Venga, pues vamos allá, fenomenal. Pues entonces ya estamos, que nos hemos adentrado en esta guarida del túmulo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues vamos a leer esto de aquí, vamos a leer la guarida del túmulo. Dice que está conectado con el túmulo negro. Acordaros que conseguimos un escenario extra y decidimos ir a ese escenario extra, con lo cual hemos tenido que hacer varios eventos de camino, varios eventos de ciudad por eso mismo, porque aunque estos estuviesen conectados, como salimos y volvemos, pues hay que hacer los eventos. Si no hubiésemos hecho ese escenario extra, pues directamente no habría que coger ningún evento ni de camino ni de ciudad. Simplemente pasamos aquí y ya estaría, y seguir las instrucciones. Venga, guardia del túmulo. Primeros pasos, grupo completo. Matar al capitán bandido y a todos los enemigos revelados, que esto tiene miga. Introducción. El hedor a muerte y carne podrida se vuelve más denso mientras abrís paso
paso entre los cadáveres de vuestros enemigos y os adentréis cada vez más en este cementerio subterráneo. Guiados por los susurros apagados de una conversación, avanzáis por el laberinto de criptas y entráis en una pequeña cámara llena de ladrones con cara de pocos amigos y preparados para atacar. Sin duda, custodian algo, así que debéis estar en el lugar correcto. Pues claro que estamos en el lugar correcto. O sea, que están malosos y ya lo dice. Dice, reglas especiales. Añade 3 cartas de maldición al mazo de modificadores de ataque para cada uno de los personajes como efecto de escenario. Yo ya lo he hecho, ¿vale? Como veis, a ver, 1, 2, ¿vale? 1, 2, aquí lo veis con los asteriscos. Y el tercero que debe de estar, mirad, aquí, el tercero y 3, ¿vale? Pues entonces, vamos a coger aquí así. Vamos a remover. ¡Hala! A tomar bien todo. ¡Hala! Venga, ahí. La Virgen. Venga, va. Y ya con esto lo tenemos aquí removido. Lo mismo con el salvaje, ¿vale? Lo mismo con el salvaje. Vamos a remover aquí un poquitín. Y tengo que comentaros un par de cositas más. Bueno, reglas especiales del funcionamiento del jefe, que eso ya lo veremos en cuanto salga. Que, bueno, el jefe es mucho jefe. Mucho jefe. Comentaros, esto de aquí en teoría deberían de ser sarcófagos. Pero como yo soy así de chulo, pues puse unos banquitos muy majetes o unas mesitas, porque para el tamaño que tienen pueden ser mesas perfectamente, ¿vale? Unas mesitas que quedaban bastante monas y quería algo en 3D. Y como no tengo unos sarcófagos en 3D, digo, pues bueno, pues le pongo esto y queda, en cenital queda que ni pintado. Vale, venga, no me dejo de enrollar ya porque soy estoy hasta arriba ya de estar enrollado, de tanta historia. Venga, que sé que queréis que juegue ya y que me deje tontas. Pues vamos allá. Vamos a empezar. Bien, yo ya me adelanto un poquito y voy a intentar salir antes. Vamos a ir con 29,57 para el corazón hueco y 10,61 para el salvaje. Vamos a ver qué es lo que pasa. Pues lo primero de todo vamos a mover 1 y 2, movemos aquí y atacamos, ¿vale? Aquí dice que movimiento 2, todos los aliados y enemigos adyacentes sufren 1 de daño. Como no hay enemigos, pues aquí, o sea, como no hay amigos o aliados adyacentes, pues simplemente este se va a comer un puntito de un impacto, ¿vale? Pues se lo ponemos por aquí, es el número 3, ¿vale? Pues lo ponemos ahí al número 3. Por cierto, yo me he adelantado, 44, vale. Que me ha adelantado que no veas. Me ha adelantado muchísimo. Venga. Y ahora vamos con este de aquí, que dice ataque 3 y empujón 1. Empujar no puede empujar. Acordaros que empujar es alejar. No es atraerlo hacia este lado. No puedo empujar hacia este lado. Tengo que empujar siempre a hexágonos que estén fuera del alcance de del aliado o del personaje que lo esté realizando. Aquí sería igualmente estar igual de cerca, con lo cual no sería empujar. Bueno, pues hace un ataque de 3. Vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Y, vale, pues hemos fallado el ataque. Con lo cual, esto de aquí... Mira, este por lo menos se descarta. Toma por culo. ¡Hala! ¡Fuera! Bueno, pues hemos fallado el ataque. Simplemente se ha comido ese punto de vida y le quedarían 4. Tiene 5 puntos de vida. Pues bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Oye, así es la vida. Así es la vida. Fenomenal. Pues entonces, ¿ahora a quién le toca? Le tocaría a nuestro colega el salvaje. El colega el salvaje va a hacer lo siguiente. Mirad, se va a mover 1, 2, ¿vale? Porque tiene movimiento de 3, empujón 2. No puede empujar. Acordaros que empujar es alejar. Y ahora con este de aquí va a pegar 2 y le va a desarmar. Así de claro. Pues bueno, primero va a ser un desarme al número 1. A ver, dame un momento que necesito yo por aquí mis cositas. A ver, esto sería un desarme aquí. Desarme al número 1. Y le haría de momento 2 ataques. Vamos a ver, modificador. Vale, vaya por Dios. Pues nada, 0 patatero. Pues nada, no le ha hecho absolutamente nada. Y ahora atacarían ellos. Ahora atacaría el enemigo. ¿Qué es lo que va a hacer el enemigo? Pues lógicamente, siempre acordaros que empieza desde el menor valor hasta el mayor valor. Y empezaríamos siempre por los élites, que son aquellos que tienen la base de color dorado o amarillo. Como no lo hay, pues empezamos
con los blancos, que sería el 1 atacaría aquí. No puede hacerlo, ¿por qué? Porque fijaros que la ha desarmado. Este le ha pegado un truco y le ha quitado pues lo que use para pegar. Y ahora vamos con esta tía de aquí, que lo que va a hacer va a ser pegar con, mirad, tiene ataque más 1, más 2 que tiene, o sea, 2 de ataque de por sí, más 1 son 3. 3 impactos. ¿Los puedo asumir? Puedo asumirlos. ¿Cuánta vida tengo? Tengo 10. Puedo asumirlo, ¿vale? Puedo asumirlo. De momento voy a asumirlo, así que me quedo con 7 vidas. 5, 6 y 7. Vale. Pues con esto ya lo tenemos planteado. Ya tenemos el primer turno, bueno, la primera ronda hecha. Ya hemos hecho los turnos tanto del enemigo como el nuestro. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Por cierto, hay una cosa que no he hecho, que es sacar modificador para ver qué es lo que pasa. Sale más 1, con lo cual son 4 impactos. Ojo. Con lo cual me deja con 6 de vida. Que eso se me había olvidado sacar el modificador. Bien. Pues una vez hecho esto, lo que vamos a hacer va a ser elegir cartas. Así que dame un momento que voy a elegir cartas y continuamos. Bueno, pues ya tengo las cartas de iniciativa, vamos con 35 y 46 con corazón hueco y vamos con 18 y 54 con el salvaje. Vamos a ver los enemigos. Con 14, ¡buah! Salen súper rápido. De hecho salen los primeros. Dice movimiento menos 1, no hace falta. Ataque menos 1. Crea una trampa de daño 3 en el hexágono adyacente vacío más cercano al enemigo. O sea, el más cercano al enemigo sería aquí. ¡Buh! Pues entonces tenemos ahí un problema, ¿eh? Tenemos ahí un problemita gordo, pero gordo, gordo. Por cierto, no me he traído, no sé dónde tengo yo aquí el tema de las trampas. Vamos a hacer una cosa, voy a dejar esto de momento así. ¿Cuánto pone? 3. 3 de daño. 1, 2 y 3. 3 de daño. Vale, pues esto quedaría aquí, ¿vale? 3 de daño. Luego busco una trampa que es que no sé dónde las tengo porque es que ese tupper no me lo he traído. Pues no lo tengo aquí. Vaya, pues vaya faena. Bueno, vale. Pues esto ha creado una trampa y dice que tiene ataque menos 1. Pues ataque menos 1 que sería un punto de daño. ¿A quién le va a hacer el punto de daño? Pues a este de aquí sacamos modificador y sale un menos 1. Vale, pues nada, esta que no hace, bueno, sería este realmente, que no hace nada aquí. Acordaros que esto ya lo podemos quitar porque ya pasó el turno. Con lo cual, pues no le hace nada. Bien, pues vamos a ver qué es lo que hace este de aquí. Un 0, con lo cual le hace un impacto. Bueno, pues ya está, un impacto. Y crea una trampa. Crea una trampa de daño 3 en el hexágono adyacente vacío más cercano al enemigo. Es que están todos igual, con lo cual el otro sería a lo mejor aquí, el más cercano, o lo mismo me da, ¿sabes? Vale, pues vamos a crear otra trampa de 3. 1, 2 y 3. Y ya estaría. Venga. Y ya os digo, tengo que buscar a ver dónde tengo los tokencitos esos. Vamos a poner, lo podemos dejar aquí, ¿vale? Bueno, fenomenal. Venga, más cosas. Me ha atacado, con lo cual me quita un puntito de vida y ahora sería mi turno. Bueno, vamos a empezar por el salvaje porque tiene 18. Como tiene 18, a ver, primero de todo voy a curar a 1 de distancia. Pues vamos a curar aquí, encima genera, por cierto, que esto, una cosa que se me ha olvidado. En la ronda anterior, con el movimiento generaba hoja, o sea, tierra, ¿vale? Con lo cual era aquí, a bajarlo a menguante, pero en este caso volvemos a recuperar, ¿vale? Porque tenemos por aquí curación 2, pues le va a dejar en 7 de vida otra vez. Pues 7 de vida. Esta carta la descartamos y ahora vamos con este de aquí y ahora vamos a pegar a este de aquí. Va a ganar un puntito de experiencia, que siempre viene bien. Pues un puntito de experiencia y la atizamos. Vamos a sacar modificador y... ¡Joder! ¡Macho! Otra maldición. Pues nada, no hacemos nada. Venga, pues se viene aquí. ¡Jopetas, macho! Así no hay forma. Venga, pues entonces vamos ahora con el corazón hueco. Corazón hueco, que lo que va a hacer va a ser primero pegar.
va a pegar, con lo cual puede pegar así. Va a pegar así. Vale, entonces va a haber un problema porque va a pegar también a su propio compañero. Va a pegar a su propio compañero. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Venga, pues pegamos aquí. Vamos a ver qué es lo que nos sale. Nos sale un +1. +1 más 3 son 4. Con lo cual este de aquí se muere. ¿Vale? Este se va para su casa. Así que fenomenal. Vamos a dejarlo por aquí. Pues mirad, si este ya se ha muerto, dejamos aquí uno de oro. Una monedita. Y ahora vamos a utilizar... Ah, bueno, y ahora tenemos que venir con este. Vamos a ver qué es lo que pasa. ¡Ah! Menos mal, fallo. Menos mal. Fenomenal. Pues fallo. Ha fallado. Con lo cual no le ha golpeado a su propio compañero. Menos mal. Y ahora sí que vamos a utilizar saqueo. Saqueo 1. Que, bueno, solamente se puede llevar esta monedita. Bien, bien. Bueno. Venga. De momento nos vamos librando. Pues con esto... ya hemos hecho la segunda ronda. Movemos esto aquí y ganamos un puntito de experiencia, que no se me olvide. Venga, un puntito de experiencia y para adelante. Y ya aquí no tenemos nada más, ¿no? No. Venga, va, pues vamos a jugar otra rondita, venga. Pues bueno, venga, ya los tengo seleccionados. 38 y 61 para corazón hueco, 35 72 para el salvaje. Uy, vamos a ver los enemigos. 68, fenomenal. Bien, pues empezamos con, ¿quién hemos dicho? 35 con este de aquí, bien. A ver, 35, ¿qué tenía pensado? Porque yo ya no me acuerdo, creo que era esto de aquí. Ataque y perforante, buah, fenomenal. Ataque 3 y tiene perforante 2. ¿Qué significa perforante? Bueno, pues si tuviese escudo de 2, por ejemplo, eso se la pasaría por el forro. Directamente serían los 3 impactos. Bueno, directamente no, hay que sacar modificador. Sacamos modificador, ¡oh! Sale un +0, menos mal. Menos mal, pues nada, 3 impactos aquí. Por cierto, esto ya lo tenemos que cambiar. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3 para el número 1. Y vamos a ver qué hacemos por aquí. Pues un poco más. Porque mi intención era moverme y no me puedo mover. Así que nada, esta carta la dejo sin utilizar. Pues ¿qué le vamos a hacer? Más cositas. Venga, pues entonces vamos con el corazón salvaje. O sea, con el corazón hueco. El corazón hueco lo que va a hacer va a ser, primero, curarse. ¿Vale? Tienen por aquí curación 2, alcance 3, con lo cual se va a autocurar. Así mismo. De 7 pasaremos a 9. Pues de 7 pasamos a 9 y ahora ataca. Ataque 3, alcance 3 y como tenemos tierra, da empujón 2 y 1 de experiencia. No puede empujar. ¿No puede empujar? ¿O sí puede empujar? Podría empujar aquí, perfectamente, puede empujar. O sea que le empuja, le lanza esto y hace... Y le puede empujar aquí, por ejemplo. No es atraer, porque atraer sería hacia aquí, pero sí podría moverlo hasta ahí. Pues perfectamente. Pues ya está, pues lo hacemos así. Y de hecho le puede mover hasta 2, ¿vale? Que sería 1 y 2, por ejemplo, ¿vale? Lo puede empujar aquí o incluso aquí. Pues venga, viene por aquí, se come la trampa, quedaría aturdido. Esta trampa, pues mira, voy a modificar esto y ya lo dejo, este de aquí, ya lo dejo apañado. Ya quedaría así apañado, este por aquí. Vamos a ver lo que saca. Ataque 3, -1, vaya por Dios. Pues sería 2 impactos, 3 y 2, 5. Bueno, pues ya está, muere, ¿vale? Muere, así que lo mismo me da. Muere, pero antes de nada, esto de aquí se agota, gana un puntito de experiencia y este de aquí, bueno, lo hemos dicho que ya se moría. Y más cositas, este de aquí se descarta. Y esto de aquí hemos dicho que queda ahí abajo. Fenomenal. Ahora sería turno del malo maloso. El malo maloso no puede jugar porque no tiene a nadie. Vamos a ver cómo lo montamos esto, que yo creo que me estoy quedando aquí un poquito sin espacio. El malo maloso no puede jugar, así que podemos retirar esto perfectamente. ¿Vale? Lo dejamos esto así. Y el de aturdido, pues guardado también. Pues yo creo que con esto y un bizcocho lo vamos a dejar aquí y os voy a decir por qué lo vamos a dejar aquí.
porque al abrir esta puerta nos vamos a encontrar ya al jefe y esto va a ser muy duro y va a ser largo. Entonces, ya nos ha costado pasar esa primera cámara, esa primera parte de la cámara, de la guarida esta del túmulo, que bueno, se me ha puesto aquí un poquito complicado. Entonces, lo dicho, lo voy a dejar aquí porque esto ya va a ser súper duro, ya es directamente de enfrentamiento con el jefe y quiero tener un vídeo solo exclusivamente de ello, y yo creo que vosotros también, para que no haya cortes ni haya historia. Hombre, si se me alarga 2 horas, evidentemente tendré que hacer corte. Pero bueno, lo dicho, lo dejo aquí. Espero que os haya molado. De la manera que he jugado las cartas, yo creo que ha sido lo mejor que he podido sacar, encima con las maldiciones que tenemos. Que por cierto, ¿cuántas maldiciones hemos retirado ya? Hemos retirado 4, con lo cual nos queda todavía una maldición. Yo creo que nos queda una maldición en cada uno de los héroes. Creo que sí. Creo que sí. Así que, bueno, a ver si tenemos suerte y la maldición sale cuanto antes mejor. Yo prefiero que salga ya, porque así me lo quito y voy a poder pegar al enemigo cuanto antes mejor. Así que nada, lo dicho, lo voy a dejar aquí. Gracias por estar aquí, gracias por seguirnos. Los que no, por favor, suscribiros al canal, completamente gratuito. Ya sabéis que nos podéis seguir en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, WhatsApp, en Thread, estamos en todos lados. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!